por hoy Soria. Siéntese por aquí, señor Santana. Aquí cambiamos rápidamente de registro porque ayer acabamos con los pájaros desde Noja, en Santander. Hoy con José Carlos Santana, doctor ingeniero agrónomo, especialista en genética y biotecnología agroforestal. Ya saben que hablamos de nuestras plantas, sus nombres, dónde están, sus usos y sus tradiciones, entre otras muchas cosas. Hablábamos hace una semana del sauce y hoy recordamos la segunda parte de este sauce, de este árbol. Señor Santana, muy buenas tardes. Buenas, Chema. Bueno, pues hablábamos hace 7 días del sauce. Nos sorprendían muchas cosas de las que contó, con su habitual maestría, ¿no? Y esas curiosidades tan extraordinarias, entre otras, por ejemplo, que el sauce llorón no es autóctono de la península, sino que viene de tierras asiáticas. Pero bueno, un montón de usos, tanto de aprovechamiento de la madera, como luego a nivel médico, base del ácido acetilsalicílico, de la común aspirina y de otras muchas cosas. Pero nos había dejado prendados y pendientes de lo que nos contaran este miércoles, porque hay más curiosidades. Pues vamos por ello. Pues sí. Hablamos de que de los segundo sauces... capítulo. Exacto. De los sauces se ha extraído mucha mimbre para la cestería, sobre todo de la mimbrera, que es un tipo de sauce. Y nos contó cómo se hacía. Pues no solo eso, sino que además de esas varitas también se pelaban y se obtenían las fibras interiores que se trenzan para hacer cordajes. Por la misma razón, por esa flexibilidad que tiene esta madera. La corteza, aparte del uso de obtener la salicina a base de cocerla para tratar diversos males, entre ellos bajar la fiebre, muy importante para la gente antigua, porque la fiebre te puede matar. Antipirético, sí señor. Efectivamente. Pues aparte de eso, estas cortezas son muy ricas en taninos, por lo tanto, también se cuecen con los cueros y con las pieles para curtirlos. De alguno de los sauces, en concreto del sauce cabruno, que es un sauce de montaña, que por cierto en Soria lo tenemos y muy abundante, tenemos esa suerte, se extraía un tinte amarillo, pero claro, todo eso ha quedado muy en desuso. Luego tiene bastante valor ornamental, porque las ramas se hacen muy vistosas cuando están floridas, sacan unos gatillos, como se llama este tipo de flores, que son muy profusos y de un color amarillo potente, y se acaban en procesiones y en cosas de estas rituales. En muchos países europeos para el Domingo de Ramos. Y luego otro uso curioso es que las varas de la mimbrera, dentro de los sauces de la mimbrera, se usan por los zahoríes para buscar agua subterránea. Anda, ¿y esto? Sí, porque es uno de los árboles al que se le cree propiedades hidrófilas. O sea, que tiene querencia ¿esto es verdad por o detectar el es agua. leyenda? Oye, los que lo hacen están convencidos. Yo he visto a gente hacerlo. ¿Usted lo ha y la visto? verdad es que... Acierta. Sí, te sorprenderías. Detectan las corrientes, no sé si son ellos o el palo, pero desde luego algo hay. A través del palo, ¿no? Sí, algo hay. Qué bueno. Más cosas. Vamos ya Me sorprende el sauce, ¿eh? Es uno de los con la árboles parte que nos del está... potencial de uso y la cosa cultural. Venga, vamos allá. Además de la producción de mimbre, el principal potencial de uso de los sauces está en su gran valor ecológico. Especialmente los individuos desmochados, estos con el cabezón y tal, porque adquieren una configuración muy propicia para que se establezcan en ella los nidos de aves rapaces, de aves de otro porte, y también el refugio de distintos mamíferos, del entorno mediterráneo y del entorno de montaña incluso. También es muy útil como elemento sombreador de las orillas, porque los peces necesitan tener que no toda el agua esté al sol, sino que haya esos ribazos que estén ahí a la sombra para refugiarse. También no te digo ya los anfibios, que son muy delicados y necesitan distintos ambientes. Pues el sauce crea un ramaje siempre hacia adentro del río, que crea unas zonas de sombra, unas zonas tupidas, sombra, ¿no? Algunas zonas que sirven además para proteger a fauna. Es un elemento, por lo tanto, restaurador de riberas muy importante. Sabes que hay muchas riberas de ríos que quedaron modificadas en su día y que en los últimos tiempos están muy de moda los proyectos de restauración de riberas. Volver a tener una ribera ecológicamente sostenible que ayude a prevenir la erosión, que el agua no se lleve las orillas y vaya provocando desprendimientos. Que mantenga siempre el cauce encauzado, valga la redundancia, y al mismo tiempo que sirva para dar sombra, ya sea para uso recreativo o para uso ecológico, para dar frutos o para producir pastos y otros elementos derivados. Eso es la restauración de riberas, y dentro de la restauración el sauce es una de las especies fundamentales. El fresno, el sauce, el chopo, son una terna que es básica en la restauración, no solo ellos, sino más, pero bueno. ¿Alguna cosita más? Pues sí,
Qué cantidad de cuestiones que aprendemos con ustedes. Por último, volvemos al tema de los topónimos. Y todo gratis, además. Unos cursos aquí de etnografía y de plantas y árboles. Es una maravilla. Gratis de Tamore, cursos intensivos. Siga. Y terminamos. Decíamos que tenemos la voz sauce, salce y saz. Y te sonará entonces Fuente del Saz. Hombre, claro. Pues Fuente del Saz viene de Fuente del Sauce. Fuente del Sauce. Y no es la única fuente del sauce que hay por España. Lo que pasa es que con otras formaciones gramaticales. Pero nosotros tenemos Fuente del Saz, entre otras. Ajá. Y luego hay advocaciones marianas como la de Nuestra Señora de Salceda en la población de Liceras. Está ya lejana de la capital, pero también un sitio muy interesante. ¿Medinaceli? No. Está más hacia el suroeste. Ya. Precisamente esta voz propia del castellano, salce o sauce, proviene de distintos vocablos antiguos. Siempre te hablo a veces de un origen celtibérico, que por suerte tenemos todavía algún vocablo celtibérico rulando por aquí, o a veces un origen latín, es el más común, y muchos también musulmanes, o muy pocos visigodos, eso sí, pero musulmanes latinos abundando mucho. Pues aquí tenemos una encrucijada, porque salce y sauce podrían venir del celta, que tiene los vocablos saille y salgue, para este mismo árbol, o del latín salix. Y es que comparten esa raíz. Y dices, joder, ¿cómo culturas que normalmente no lo comparten? Claro, que no comparten nunca nada. También compartían en su época, también había intercambio de fonemas, claro, pero bueno. Aquí nos vamos hasta los egipcios y hasta la época de los grandes faraones. Y es que en esa época de los grandes faraones egipcios, de las grandes dinastías, se conocía a los sauces como Saf. S-A-F. Por lo tanto, vemos que la raíz es remotísima en el tiempo. La raíz de esta palabra que usamos hoy en día. Nosotros lo llamamos sauce y Ramsés II lo llamaba Saf. O sea, prácticamente igual. Y es que en aquella antiquísima cultura egipcia ya se desmochaban las mimbreras para aprovechar sus ramillos, sus varas y sus hojas en las fértiles orillas del Nilo, en ese pequeño vergel que provocó la civilización más importante de la antigüedad. Sí, señor. Ahí ya desmochaban las mimbreras y les daban mogollón de usos. Las trenzaban, hacían mimbre, hacían cantidad de muebles, embarcaciones, entretejidos para el interior de las viviendas y curiosamente le llamaban igual que nosotros. Qué bueno. Y para terminar diré que precisamente en la tumba de Ramsés, en la conocidísima y grandiosa ciudad de Tebas, sí, la antigua capital del Imperio egipcio, sí, hay una representación pictórica de cómo se desmochan los sauces. ¿Qué pasa? O sea, que el sauce es uno de los árboles, bueno, de los que nos ha contado. Que esta información leída de mi gran mentor y amigo, el doctor Juan Andrés Soria de Rueda. Pues dicho queda. Señor Santana, muchísimas gracias. Interesantísimo este segundo capítulo también sobre el sauce y su historia. Muchas gracias.